Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Qué bueno que están con nosotros, ¿verdad? Estamos en una célula más y esta célula queremos llevarlos al gozo de la salvación, que aprenden por qué es un gozo y que aprendan a compartir ese gozo. Y claro, al estar en la salvación es necesario que tú estudies todo lo que nosotros hicimos y le estamos proponiendo acerca de la salvación, que no nomás es un tema, ¿verdad? Sino son varios temas que hicimos. Este punto lo hemos dividido, por ejemplo, como que la fe es un don de Dios, que el Evangelio nos habla de qué es la salvación y por qué necesitamos nosotros entenderla, porque eso nos produce un gozo, dijo Jesús. Otro es que la salvación, ¿por qué razón es dada? ¿Y para qué? También debemos entrar un poquito a entender la fe. Tenemos que compararla con las obras, porque hay veces que si no entendemos la relación entre fe y obras, fácilmente se roba nuestro gozo, ¿verdad? Lo otro es, ¿cuál es la gran obra de Cristo? ¿Verdad? Por lo cual nosotros podemos gozarnos. Y dice, y yo les digo, gócense, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Así es que, ¿qué te parece si empezamos diciendo que la salvación es por fe? No, eso está maravilloso porque él dijo, el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, dice, ustedes son salvos por la gracia, por medio de la fe. O sea que la fe te lleva a la gracia. Amén. Pero quien salva es la gracia. Así es. Pero la fe está en el medio. O sea, nadie puede ser salvo si no tiene un don que se llama fe. Y ese don habla nada menos que lo que vimos en nosotros, de la fidelidad de Dios y la confianza que nosotros depositamos Vemos de nuevo. ¿verdad? La fe, porque fíjense que los términos los vamos a definir hay una célula especial para esto. La fe no nomás implica conocer, la fe significa confiar, es decir, conocer confiando, ¿verdad? Entonces, cuando tú te lanzas a la gran carrera de tener a Cristo, ¿verdad? Te vas a entender que Dios está. Y cuando te das cuenta que Él ya está y que de antemano lo estableció, ¿no será que eso produce gozo? Claro que sí. Y la fe, en el contexto que Pablo lo menciona en Hebreos 11, dice que algo que tú esperas se demuestra. Amén. Porque un día llega. Seguro. Pero ahí está. Estás esperando algo por fe. O sea, es una sustancia. Así es, ¿verdad? Es algo que tiene un sabor. Y esa fe que produce gozo está vinculada a las promesas. Así y es. por ahí se extiende. Ahora, ¿no te produciría también, imagínate lo que significa el gozo de no estar ligado a un esclavo? Dice Pablo que nos liberó y habla mucho de liberación. A mí me produce gozo de no tener un esclavo que me esté juzgando, sino que me esté amando, que me esté conduciendo a lugares de verdes pastos, ¿verdad? De delicados pastos. Y para mí ese es el gran gozo. Yo no tengo que estar pensando en cómo voy a quedar bien con Dios, porque sé que Él quedó bien conmigo. Entonces a mí me produce un gozo de lo que Él ya hizo en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Salvarme, aun cuando yo estaba sujeto a los pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Una cosa es sujeto y otra cosa más allá es muerto. Y muerto, porque es lo que dice el capítulo 5, Sí. versículo 8. Muerto por causa del pecado. Ajá. Y dice que nos rescató aún cuando estábamos muertos. Otra cosa dice, vino y les quitó, dice Juan el Bautista, ¿no? El que arrebata el pecado del mundo. Y lo hizo, lo hizo. Entonces, fíjate qué interesante. Aquí hay algo como medio tétrico,
Mm. La cruz produce gozo. ¿Cómo es eso? Ah, porque en la cruz Jesús determinó la resurrección. Y la resurrección es la victoria. Fíjate, si Cristo hubiera quedado en la cruz, a donde quedó Jesús, pero si Cristo hubiera quedado en la cruz, ¿podríamos tener gozo ahorita? No, claro. Aunque hubiera cumplido. No, porque el gozo está vinculado a la vida. A la vida, ¿verdad? Y como él estaba muerto, sin nunca resucitar, nunca tendríamos vida eterna. Esas fueron las primicias, dice, para nosotros. Por eso es que a mí me da gozo que Jesús haya ido a la cruz, pero que también, dice, Él ha resucitado, ¿verdad? Y cuando va, ¿y qué te parece el camino de Maús, ¿verdad? ¿Qué les producía? ¿Qué les produjo cuando oyeron la palabra? El corazón ardía. Eso es el gozo, ¿verdad? ¿En qué? En que estaba dada y resuelta. Sí, porque ellos estaban la discutiendo salvación. con un viajero. Así. Pero tú no sabes lo que está pasando. Que acaban de matar a Jesús. Y Jesús le aclara todo esto por el camino sin decirle quién era. Y comenzaron a sentir algo y, oye, mire, lo que me está diciendo aquí, nos está diciendo algo que es como que está levantando una esperanza, una fe. Sí. Porque como Él prometió, y Él nos está hablando de las Escrituras, Así que es. dice que iba a resucitar, eso hay que... Eso, ¿te quieres quedar con nosotros esta noche? Y se quedó todavía ahí, ¿verdad? Alabado a Dios, ¿no? Ahora, fíjense, eso mismo nosotros lo queremos hacer en esta célula, Domingo y yo, y explicarte algunas cosas que pueden ser negativas que comen ese gozo. Fíjate bien, estúdiala bien y fíjate los términos que te vamos a mencionar. Por ejemplo, si tú piensas que aceptar a Dios te lleva a esa salvación, o que te tienes que preparar para llegar, inclusive con los que hablan, los relacionistas, que está bien la relación con Dios, claro, pero que depende de una relación, otros que dicen hasta por la ley, otros hasta que por las obras, ¿no? Está, ¿verdad? Pero, ¿cuál es en realidad el gozo que nos produce? Que la obra perfecta la hizo Él. Y esa fe, que es un regalo, que es por fe y para fe. Mi gozo es que el justo por la fe vivirá. O me produce gozo al anular esto el apóstol Juan en el Evangelio según Juan. Él dice que por eso vino Dios con gracia y con verdad, para poder completar, darle las hojas y ponerlas así, pero para que nosotros pudiéramos disfrutar de gracia sobre gracia. Entonces a mí me produce un eterno gozo, y yo sé que cuando enseño esto, yo doy cursos bíblicos basados en Juan, entonces yo trato de que ellos arda su corazón sabiendo que lo que hizo Dios en lo que habla el apóstol Juan es que trajo en mí, en nosotros, gracia sobre gracia, más allá de aceptar, más allá de qué voy a hacer, más allá de que si es relación o no. Él es, como vimos en otra célula, Él es fiel porque no puede dejar de ser fiel. Él no puede dejarte de amar por lo que tú hagas, porque Él es amor, ¿verdad? No podemos saber que si yo cumplo el Evangelio o no, porque Él es el Evangelio, ¿verdad? Por eso para mí necesitamos analizar algunos puntos. Por ejemplo, ¿qué me dices tú? ¿La salvación será un intercambio? No, porque ¿cómo que es lo bueno? Únicamente que yo le dé a Él lo que no sirve. Que yo le dé el pecado y Él me da la salvación. Pero ¿verdad que no es un intercambio? Imagínate, no puede ser. ¿Verdad? ¿Tú piensas entonces que podría ser como pensaban en algunos momentos el pueblo judío, que sería una compensación? No creo. ¿O lo puedes hasta querer sacar de los escritos? No. No, porque es por gracia. Y solo por gracia. Acuérdense bien de este enunciado, anótenlo. Dice la Biblia que unos se van a salvar y otros se van a perder. ¿No dice así? Así dice la Biblia. Pero el 100% de los que se van a salvar es ¿por qué? ¿Por qué? Gracia y por misericordia de Dios. Ahí Porque Él salva como Él quiere. Y eso a mí me produce gozo. ¿Por qué? Porque me quita lo que yo no tengo. O sea, entonces no es de que yo dependa de mí, sino lo que Él dice. Fíjate, es por un estado anímico. Inclusive, Domingo, viene eso que tú lo quiero que te acuerdas, tú quedaste de entenderlo. ¿Es el resultado de un juicio? No. Bueno. Porque cuando si caen en mí, ¿ya no qué? Ya no irán más a juicio, dice Juan, Ya capítulo no hay, 5, versículos 24 y 25. Pero entonces,
¿Qué nos puedes decir entonces del gozo en cuanto al juicio? Bueno, si ya no hay juicio, Bueno, ese es el punto, acá. si ya no hay juicio, en el sentido de que el que fue juzgado fue Cristo, porque dice que Pilato llevó a juicio a Jesús. Pero eso lo dice allá Juan, cuando escribe el Evangelio, haciendo historia. Pero cuando Pablo habla de juicio, dice, por un pecado vino el juicio. O sea que no por los pecados, por uno, Bueno, por causa de lo que hizo Adán. Que le llamamos el pecado de Adán. Exactamente. Entonces cuando ya Jesús pagó por eso, Sí, entonces, por ese pecado, ¿verdad? Pagó. Y entonces solucionó el problema del pecado de Adán. Entonces dice, gózate que también dice, pagó por todos los demás pecados. ¿Verdad? Y cuando tú estudias los Romanos capítulo 5 y estudialo, todo sí, el porque capítulo 5, Colosenses 2 dice, nos perdonó todos los todos pecados. los pecados, ¿verdad? Todos los pecados. Estando en su plenitud, dice Colosenses, se puso ahí y quitó esa acta de decretos que nos era adversa, perdonándonos. Todos los pecados. ¿No te produce gozo? A mí la epístola del gozo dicen que es Filipenses, pero yo quiero decirte que teológicamente me gusta comentar la epístola a los romanos, pero la que me causa un gozo increíble, Domingo, es la epístola de los Colosenses. Tú lo sabes, yo creo, ¿verdad? El Evangelio de Juan, ¿verdad? Hay cosas muy increíbles con Pablo. No, hombre, hay cosas, véanlo allí, Romanos capítulo 10, por ejemplo. Ahí hay un gozo tremendo, que hasta una célula para eso. Pero a mí me encanta saber que con toda la plenitud, dice Colosenses 2:9, vete para allá, por favor, y dice, quitándonos el acta que nos era adversa, perdonando, ¿qué dice? Todos los pecados. Entonces, si tú me preguntas a mí, tú le tienes un gozo. Claro, esa fe puesta en lo que Él hizo, a mí me hace levantar mi dedito. Siempre, eternamente. Yo soy. Para que entonces yo tengo ese gozo, entonces dice Dios que Él no me puede quitar ese gozo. Fíjate que cuando Pablo escribe a los Hebreos capítulo 9, versículo 14 en adelante, hablando anteriormente de los machos cabríos, de la vaca roja y de todos los animalitos, dice, no, pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al sacrificio. Y su sacrificio nos limpió las conciencias de obras de muerte. Eso quiere decir que si ya limpió la conciencia no puede haber sentimiento de culpa. Ese es otro punto de gozo. Eso es otro punto de gozo. ¿Por qué? Porque cuando la carne te engaña y tú haces algo que no debe, entonces como que a la tendencia es a tener algo de sentimiento de culpa, pero tú vas a la palabra y dices, ya Dios me perdonó. Exactamente. Dice Isaías 43. Ya yo estoy reinando en vida, con abundancia de gracia y don de justicia. Yo estoy sentado reposando en el trono con Jesús, dice el apóstol. Y tú vas recapitulando. No, dice el Espíritu Santo que soy salvo porque yo soy un espíritu adoptado. Y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y todo eso va afianzando mi conciencia, que ha sido limpiada. Y entonces viene gozo. Y restauración. Y el gozo tiene que ser todos los días. Every day, como dicen en inglés. Sí. Todos los días. Pero a veces nos olvidamos varios días y viene cualquier cosita por ahí. Porque no meditamos, como dice Pablo, ¿no? Sí. Que no velamos debidamente. Exactamente. Y entonces perdemos la visión de errar al blanco, ¿no? Exactamente. Eso que queremos tratar. Ahora, ustedes van a ver que el ser humano puede errar al blanco. Hay muchas cosas, hay lugares donde se le pasan hablando de todos los pecados, de todos los errores, pero si tú los llevas al gozo de lo que significa la salvación en Cristo, entonces tú vas a hacer que venga la medicina, levantar a Jesús al voltear, entonces va a haber ese cambio que se necesita. Entonces, inclusive, para que haya proclamación de la palabra, llévalos al gozo de la salvación, llévalos al Evangelio. Entonces, este Evangelio del Reino será predicado por siempre. Dice, ve para allá, por favor, ve a Mateo capítulo 24, ¿verdad? Y en el 25 trata de entender esas parábolas para que te den esa seguridad de la salvación que están escritas allí. Ahorita por cuestiones de tiempo no nos podemos aumentar tanto, pero ¿sabes qué? Entra en el gozo de la salvación, llévate otros al gozo de la salvación y vas a ver que ese es el antídoto para poder decir, es que déjale a Dios tu carga de pecado, déjale tus pecados, déjale lo que tú piensas, déjale tus obras, déjale tus hechos, déjale, inclusive, ¿sabes qué, Domingo? Acuérdate que no hemos platicado, sabes que hablamos mucho de obediencia, y en el cristianismo se habla mucho de obediencia.
Pero no puede haber obediencia si no hay gozo en la salvación. Así mismo. Acuérdate que el reino de los cielos no consiste ni en Exactamente. comida ni en bebida, sino en qué? En gozo, en paz. Ajá. Seguridad. Fíjate cómo dice Pablo, ¿verdad? Y dice justicia, Ujú. pero cuando está hablando del gozo en el espíritu, Ajá. está hablando de la paz, De la de la paz. justicia. Ujú. O sea que si el reino de los cielos se establece poniendo a Jesús como rey Ujú. y nosotros como sus súbditos, óigame, eso está maravilloso porque usted está viviendo un reino de victoria. Sí, y yo ahorita me salí un poquito porque también estaba volteando a la epístola a los colosenses. Entonces dice, gózate que nadie te juzgue, ni en comida, ni bebida, ni lo que hagas ahora, ni lo que hagas mañana, ni en días, ni en días de fiesta. ¿Por qué? Porque tú tienes más que nada la perfecta seguridad y el gozo de tu salvación. Ah, pero estando allí, entonces tú vas a tener la postura moral, la postura de salvo, la postura para otros, y vas a tener la integridad y la fidelidad que se necesita porque estás junto con Cristo crucificado. Ya no vives tú, tienes la mente de Cristo, entonces vas a poder comunicarte a los otros en la forma espiritual. Créemelo, no es fácil. ¿Por qué? Porque ese caminar necesitas probarlo. Necesitas solamente que camines ese camino, ¿verdad? Que vayas y veas las promesas de Dios. Ve Romanos capítulo 8 completito. Entonces vas a entender que ese gozo de la salvación te lleva a pararte enfrente de los demás y poder decirles, mira, que no te preocupen por lo que debes hacer. Quítate la ley de pecado y de muerte con lo que Cristo cumplió en la cruz. Entonces tú vas a decir, wow, si me quito la ley de pecado y de la muerte, entonces va a marchar las cosas como deben de marchar. ¿Quién me podrá apartar? Nadie. Ese gozo va a hacer pararte diferente frente a ti, frente a los demás, ¿verdad? Y frente a tu moral inclusive, o la moral que debas de tener. ¿Cuál es la postura? Yendo entonces al gozo, lo que Dios te produce. Y el pueblo hebreo que se caracterizó por ser muy conocedor del templo, de las leyes que se dieron, durante 1500 años practicaron, y llega Pablo y les escribe una carta, una epístola que tiene 13 capítulos, y 12 capítulos, después que él escribe 12 capítulos, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Exactamente. Eso es uno de mis versículos que me producen gozo, porque dice que a él fue el que le produce gozo. Sí, dice Pablo, gozo te transmite. que Dios lo ungió con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. Fíjate lo que dice Romanos, vamos a terminar, del 8:37 en adelante. Sin embargo, todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es gozo. Y queremos que lo aprendas. Apréndete el capítulo 8 de Romanos. Bueno, más que vencedores quiere decir que hay uno que venció, pero tú sin pelear venciste más que el que venció peleando. Así es. Y aquel dice, aunque tú seas pecador, dice, pero aquel que pecó más, amó más también, ¿verdad? Así que por donde quiera que lo veas, entrégale tu condición a Dios y tómala de Él. Ese gozo que manifestó Jesús en la cruz del libro a los Hebreos en el capítulo 12, ese gozo está para ser tuyo. Arrebátalo. Dice la Biblia que lo arrebatan los justos. Así que te retamos. Practícalo y nosotros queremos que Dios te bendiga ricamente y que